Esta semana, durante toda la semana estuvimos con mi esposo recibiendo, bueno, a veces él me chismea sus mensajes, no se asustarán, a veces me dice, mira qué lindo este mensaje, cuando no son cosas personales, ¿no? Cuando son cosas que glorifican al Señor. Y esta semana recibimos algunos mensajes de, de lo que sucedió en el corazón nuestro como iglesia la semana pasada con el primer mensaje a las iglesias, ¿no? Predicó el pastor y sí nos llevó a decir, wow, necesitamos una reingeniería espiritual y volvernos, a, como decía la palabra, al primer amor. Qué espectacular ver que una palabra tan sencilla, venida del corazón del Señor, toca nuestras vidas, ¿cierto? No sé si usted fue tocada la semana pasada con ese tema, si no vino, se perdió, qué pena, lo siento, no, mentira, pero estuvo muy bonito el resultado cuando la palabra viene de parte del Señor. Y oro en esta mañana para que también esta palabra venga de parte del Señor. Yo siempre considero, no sé si ustedes han pensado o les pasa que hablar en público es complicado, ¿sí les pasa? Una exposición en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Solo cuando hay reunión familiar y le dice, di unas palabras, ¿qué le pasa a usted en ese instante? ¡Ah! ¿Yo por qué? ¿Usted cómo creen que yo me siento cada vez que estoy aquí delante de ustedes? Me ven ahí tan segura, pero no, me tiemblan las piernas, me pongo nerviosa, digo, Señor, y no porque no tenga la capacidad de hablar, Dios me dio desde muy chiquita el lere, desde bien pequeñita, así que el problema no era que yo hable, sino el problema era que me calle. Y eso es el don que el Señor ha usado, gracias a Él. Pero me da temor y temblor porque hablar de esto no es cualquier cosa. No es que les estoy dando una receta de cocina, no es que les estoy dando una palabra bonita o una motivacional, porque sí sé ser motivadora. Cuando en un tiempo de mi trabajo yo me iba a los colegios. Imagínense lo que es hablar ante adolescentes. Eso es fuerte. El coliseo lleno del colegio cualquiera, Juan de Salinas, del Dillon. A algunos colegios me llevó el Señor a hablar, a Machachi también me iba. Bueno, y era ver esos coliseos llenitos de jóvenes y ahí tenía que actuar y trabajar como, bueno, ahora le dicen coaching, ahora ya en ese tiempo no era coaching, era el tiempo para hablar con los muchachos. Y empezar con las caritas largas y que empezaban así como que aburridas y hasta al final ver las lágrimas y lo que el Señor, aún en ese trabajo, Dios hacía con sus vidas, era para mí impresionante. Y igual me daba pánico pararme adelante y dar ante todos estos jovencitos las palabras que Dios permitía que dé. Pero eso era sencillo comparado con la palabra del Señor. No digo porque la palabra sea desagradable, sino porque me da mucho temor y temblor hablar lo que el Señor quiere que hablemos. Y en esta mañana, precisamente este tema, yo le puse como título, no me lo inventé yo, está en la Biblia, fiel hasta la muerte. Y hablar de la muerte no nos es agradable. A ver, dígame usted, ¿le gusta hablar de la muerte? ¿Qué tal se siente cuando usted se entera que un ser querido falleció? ¿Cómo se siente? Dependiendo qué tan cercano haya sido la relación, yo sé que incluso se puede sentir morir. Se siente que el corazón se le desgarra y se siente una pérdida tan profunda que no podemos levantarnos sino después de unos días hasta que el proceso normal del cuerpo, la función fisiológica, el consuelo de los hermanos, de la gente que está cerca, nos ayuda a levantarnos. Y si tenemos a nuestro Señor, Él es el que con tanto cuidado nos va levantando hasta superar. Pero sabemos que la persona que perdió a un ser muy cercano, se queda para siempre con ese sentido de haber sido mutilado, de que le falta ese pedacito de su alma, de su ser. Y ahí es donde el pensar en la muerte nos causa dolor. Ahora pensar en su propia muerte. Yo recuerdo antes de ser cristiana, cuando era muy jovencita, o sea, bueno, no digamos mucho, un poquito ya, un poquito. Yo sí tenía miedo a morirme. Yo tenía miedo a fallecer porque decía, yo sí me voy al infierno. Tenía a veces apenas 15, 16 años y yo decía, donde yo me muera, no, yo voy, como decía mi papá, hasta ahora dice, a la quinta paila. Entonces yo decía,
los peores han de estar en la 10ª. Los no tan malitos han de estar en la 1ª, pero yo como que voy a la 5ª, sí me corresponde la 5ª. Porque crecí en un ambiente en el que nos decían que los buenos se van al cielo y los malos se van ¿a dónde? Al infierno. Y en el infierno hay pailas donde la gente se quema eternamente. Eso era lo que yo entendía del cielo y del infierno. Cuando conocí de Jesucristo, cuando alguien me dio la buena noticia de que Cristo se llevaba todos mis pecados, entonces yo tenía toda mi película de un montón de pecados, no les voy a contar para no sean chismosos, todos mis pecados que yo tenía, decía, Dios mío, qué espectacular, Jesús se llevó mis pecados y cuando entendí que Él los cargó en su carne y que a Él le dolió todo el castigo que yo debía recibir, esos azotes eran para mí, esos clavos eran para mí, esa crucifixión pública semidesnuda era para mí, los escupitajos eran para mí. Y no solo eso, porque eso está en la carne. La condenación eterna era para mí. Y cuando entendí que Jesús se llevó mis pecados, fue como de verdad, no me voy a ir al infierno. Sentí un alivio tan tenaz. Y luego empecé a entender que cuando yo me muera, yo me voy a estar con Él para siempre. Y me voy con Él además a recibir coronas. Y cuando le digo yo me voy, no le digo solamente a mí, sino a usted. Si ha creído en Cristo, usted se va a su presencia a recibir coronas, a recibir galardones, a recibir recompensa. ¿Pero qué me puede dar recompensa el Señor? Pues ahí dice la palabra que hasta si usted mueve un pequeño detalle en su vida, hace una pequeña obra y la hace para Él, ya usted tiene recompensa. Así que les digo a las mamás una buena noticia. Si usted está criando hijitos, dice el Señor que lo que usted hace por los pequeñitos es como si lo hiciera para el Señor. Así que mírele a su pequeñito y dígale, por tu causa voy a recibir una corona, voy a recibir recompensa. Y todo papito que se esfuerza y se saca el aire trabajando para que a sus hijitos nada les falte, entonces dígale a su tesorito, dígale, porque hice eso por ti, yo voy a recibir recompensa. Y si a eso le añade que usted está ahí, pues ve a una persona triste y usted le empieza a dar palabras de consuelo y esa persona se acerca a Cristo por causa de usted, usted recibe coronas. Si usted le dio un papelito de esos que hay para evangelizar y solo le entregó y por causa de ese papelito el Señor se encargó de que esa persona crezca y se haga un hijo de Dios, usted sin saberlo, por ese papelito usted tiene coronas, tiene galardones. No me pregunte cuáles son porque el Señor nos ha guardado el secreto. Nos ha dejado en secreto cuáles van a ser los galardones. Y no vayamos a caer en el pecado que cayeron los apóstoles, no. A ver, ¿en dónde me voy a sentar, Señor? ¿A tu derecha o a tu izquierda? No, usted tranquilo, no está en competencia con sus hermanos. Usted sepa que usted lo que haga delante del Señor y para Él, usted tendrá recompensa. Entonces, como así este tema viene a ser fieles hasta la muerte, y ahí sí le pido a Gaby que nos ayude con Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Este es el mensaje a la segunda iglesia. Ya vimos la semana pasada el mensaje a la primera iglesia. ¿Cuál era la primera iglesia? A ver, la lección, allá porque tiene abierta la Biblia. No, mentira. Éfeso. Muy bien, la iglesia no sé cómo se dice bien, Éfeso o Efeso, no sé, ahí está, pero usted me entiende. Este es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a irlo desarrollando para entenderlo. Va a estar pilas, mírele a su vecino, si le ve que se empieza a dormir ya sabe qué hacer. Codazo o pellizcón, cualquiera de los dos, pero me lo despierta. Amén. Vamos a escuchar que esto es palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. El primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir, dice esto. ¿Quién está hablando? Por si acaso se nos haya olvidado. El Señor Jesucristo. Jesús está hablando. Él es el que da el mensaje al ángel de la iglesia. Él es el mensajero. Y dice, yo conozco tus obras, tu sufrimiento, tu pobreza. Ahí entre paréntesis dice, aunque eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos. No sé si estamos igual.
y la blasfemia, o sea, igual es lo mismo, ¿no? Y la calumnia de los que se dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No temas lo que has de sufrir. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis que sufrir por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Nosotros decimos, amén, amén. Esta es la palabra del Señor, dada directamente de Jesucristo. Yo amo mucho las cartas paulinas, me gusta muchísimo los de los profetas. Espectacular el Pentateuco, donde Moisés escribe su historia. Todo eso me parece fantástico, maravilloso, espectacular, santo. Pero si hay algo que yo le presto mucha atención, más que a cualquier otra, y cuando encuentro alguna cosa que no entiendo, me voy a las palabras que Jesús pronunció con su propia boca. El evangelio, que es básico y fundamental. Hay unas Biblias que tienen escrito con rojo lo que habló Jesús, ¿verdad? Eso como que nos ayuda a ubicarnos. Y esto está en rojo en esas Biblias porque esto habla Jesús. Habla el mismo Señor Jesucristo que murió por ti y que murió por mí. Y entonces ahora vamos a esta iglesia, ¿no? Es como difícil entender que el Señor hable a una iglesia y le dé advertencias como esta. Es fuerte. Yo creo que a nosotros no nos gustaría que el Señor nos diga, ok, yo venga y les predique. Iglesia, verán, vamos a sufrir. En cambio, más bonito es que le digan, pare de sufrir, ¿sí o no? Pero que yo le traiga el mensaje y le diga, iglesia, les aviso, vamos a sufrir. Usted que dice, no, yo no vuelvo más a la iglesia, esa pastora no nos anima si yo vengo con la tristeza en el alma y quiero irme contenta, motivada, mejor póngase de coaching para que nos vaya bien. Y luego le digo, no, y algunos de ustedes van a ir a la cárcel por 10 días. ¿Qué hace usted? No, me escondo debajo de la cama. Pero el Señor les dice esto a esta iglesia. Entonces vamos a ver qué pasa con esta iglesia. Vamos a conocerle un poquito. No podemos entender la palabra si no nos metemos un poquito más en la historia, porque este mensaje fue escrito para las iglesias que estaban en ese momento ubicadas en ese lugar, y vamos a conocer un poquito a la ciudad de Esmirna. Esmirna era una ciudad, la que es actualmente, no sé si usted ha oído, Izmir. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Es una iglesia que está en Turquía, una ciudad que está en Turquía. ¿Sí? Eso está en Turquía. Es un puerto natural de los mejores del Mediterráneo. Es decir, cuando hay una ciudad portuaria, es una ciudad de comercio. Es una ciudad donde se mueve muchos recursos. Para nosotros es más fácil entender el puerto de Guayaquil. Si alguna vez se ha ido al puerto de Guayaquil, usted ve los buques que se estacionan ahí. E incluso hay unas personas que saben cuándo acercarse y cuándo comprar, porque se compra recontraeconómico, porque es la mercadería que recién está entrando. Y ahí en donde hay mucho comercio, hay recursos abundantes. Además, esta ciudad tiene colinas. Más o menos como aquí, usted ve colinas, montañitas por aquí, por allá. Y eso favorecía algo que para ellos era súper importante. Era un centro de actividad religiosa de los griegos. Entonces, en cada monte había altares dedicados a los dioses griegos, que son bastantes. Y especialmente en ese momento que esta iglesia recibe el mensaje, se levantó un culto imperial a un gobernante, si usted debe haber escuchado en la Biblia, Tiberio. Este gobernante dio la orden de que se ponga ahí en Esmirna una estatua de él y se le adore. Entonces, imagínese usted que bajo pena de muerte, bloqueos comerciales, retaliación contra la familia, más o menos como hoy sucede en algunos países, ¿no? Ayer estaba justo viendo que es obligatorio la adoración incluso a alguien de algún país, de una de las Coreas. Entonces, allí está prohibido, en Corea del Norte, está prohibido incluso que las parejas vayan de la mano en los parques.
No se puede dar besos ni contacto físico, ni siquiera entre esposos. Peor los novios como ahora saben estar, ¿no? Ahí trenzados en el árbol en el parque del Ejido de la Alameda. En el parque del Arbolito, ahí saben estar trenzados. No, eso es prohibido, eso es cárcel. Allá no hay cómo, hay muchas restricciones. Y tienen que tener, en ese momento estamos hablando, me vuelvo a Esmirna, tenían que adorar a Tiberio. A esa estatua la tenían que rendir culto y adoración y sacrificio. Entonces, quien decía que no, ¿qué le pasaba? Era la persecución. Entonces, imagínese usted que le digan, si usted llega a la iglesia, vamos a poner vigilancia a todas las iglesias cristianas, y el que llega a la iglesia se va preso. ¿Qué haría usted? Si a veces ni por el feriado viene. Peor que le pongan sentencia de cárcel. Sin embargo, esta iglesia, dice el Señor, que ellos estaban padeciendo esta persecución. Era una ciudad rica con una iglesia pobre. Pobre en lo económico. Pobre en la capacidad de reunir posesiones para la misma iglesia. No podían pagar un lugar como este. Tenían que reunirse escondidos. Hemos hablado de la persecución muchas veces. Usted nada más vaya y busque un poquito en internet cómo viven los cristianos que hoy están perseguidos. Como estas cartas, estas recomendaciones, estos mensajes de Jesús a las iglesias siguen vigentes, nosotros no nos podemos estacionar tanto en que identificarnos con esta iglesia. No tanto, no digo que no del todo. Ya les voy a explicar por qué. Porque aquí tenemos libertad. Nos podemos reunir, usted puede vestir sus mejores galas como hace cada domingo para venir a la iglesia. Podemos tener los instrumentos y podemos cantar y armamos bulla al barrio. ¿Quieren que les cuente un testimonio bonito? El primer día que venimos aquí, tuvimos el encargo con Ana María de estar abajo direccionándolos para que vengan y sepan por dónde subir. Y abajo se oía la música y estaban en ese día, falló los equipos. ¿Te acuerdan el primer día? Todo salió patas arriba, porque era el primer día. Pero ustedes y toda la iglesia estaba con entusiasmo y cantamos y se escuchaba abajo. Yo decía, yo quiero estar arriba, pero estaba en mi encargo de direccionarles. Y del frente, pues viene una chica que trabaja en el restaurante del frente, así bajito para que no nos oiga. Y sale así con cara de dónde es la música. Y al saber, y yo le vi con esa cara y me acerqué y le dije, hola, qué gusto, somos nuevos. Están aquí, es una iglesia. Y los horarios, es que yo me he alejado del Señor y le estaba orando y diciéndole, Señor, yo quiero volver a la iglesia. Le digo, ya le puso iglesia al frente para que no tenga excusas. Y dice, sí. Y voy a bajar la música mientras estén en la alabanza. Y entonces ella usualmente está su local a todo volumen con una música de todo un poco. Y en esta hora ella baja el volumen para escuchar. Y hoy que llegamos en la mañana, ¿qué estaba sonando? No, Mauri dice, la competencia, ya pusieron la competencia. No, ella estaba con su local a todo volumen, ya me acuerdo qué canción, pero es de las que conocemos. Todavía está. Gloria a Dios por eso. Entonces, esa libertad tenemos de armar el escándalo y que el barrio entero se aguante. Vamos a poner más volumen porque no se está oyendo mucho. Tenemos que poner más volumen, que suene y que la presencia del Señor llegue a este lugar, la llene como nunca antes la hayamos visto. Amén. Eso tenemos que hacerlo entre todos. No solo los pastores somos responsables de que aquí tiemble la tierra. Cantamos eso, ¿cierto? ¿Alguna vez ha temblado la tierra en una alabanza que usted haya presenciado? ¿Sí o no? Todavía no. ¿Qué vamos a tener que hacer? Más intensa la alabanza hasta que aquí literalmente tiemble la tierra. Que salgan huyendo los demonios y que de pronto si hay alguno por ahí, pase lo que tenga que pasar, pero seamos libres. ¿Amén? ¿Quiere eso o solo yo? Entonces, ¿qué quiere? Para que eso pase tiene que haber una iglesia apasionada. Cuando le vea a usted que no le importa a las mujeres sacadas los tacones y bailando, ahí voy a decir, vamos bien. Y cuando las lágrimas y todo, no importa si se va el rímel, si se despeinan, no me importe. Cuando a usted ni a mí no nos importe, veremos la gloria del Señor aquí llenando esta casa. Amén. Tienen que comprometerse conmigo a que hagamos temblar la tierra en este lugar. Bueno, para que no me salga más del tema, esta iglesia era una iglesia que estaba en una ciudad donde había muchos recursos,
pero ellos no podían comprar, no podían vender. Tenían bloqueos de toda clase, tenían persecución de cárcel, tenían peligro de muerte. Y ahí es donde el Señor me sorprende cuando ese paréntesis aparece. Y les dice, y conozco tu pobreza, pero eres rico. Y entonces ahí pongo una pausa y quiero hacer un análisis de lo que la palabra del Señor dice respecto de la riqueza. Nos hemos jalado como iglesia a las cuadras, nos hemos equivocado grandemente y la equivocación ha sido de generación tras generación, de denominación en denominación de lo que es la riqueza. No pretendo yo decirles, yo tengo la revelación del cielo. A mí me dijo el Señor, no pretendo esto. Pretendo que vayamos entendiendo conforme esto que he preparado hoy, nos revela lo que dice el Señor respecto de la riqueza. ¿Quién quiere ser millonario? Había un programa, ¿no? ¿Quién quiere ser millonario? Y se gastaban las llamadas telefónicas hasta que la cuenta telefónica era una deuda inmensa en ese tiempo que no había celulares ni nada, con tal de inscribirse para ser millonario. Y basta ver cuántos creadores de contenido que hay en el mundo que hacen barbaridades con tal de ser virales, porque cuando son virales, monetizan. Y entonces, una persona, un ingeniero que se sacó el aire estudiando, no gana tanto como un creador de contenido que hace cosas ridículas y ahora es más que millonario que el ingeniero que se quemó las pestañas estudiando tantos años. ¿Les ha pasado eso por la cabeza alguna vez? ¿Por qué? Porque el ser humano le interesa las riquezas. Y cuando hay una persona que dice, yo trabajo por los pobres y lucho, hasta cuando se vuelve rico y se olvidó de los pobres. Pasa eso. Vamos a entender en la palabra de qué es lo que Dios piensa, qué es lo que el Señor nos transmite respecto de las riquezas. Y el Señor dice que hay dos riquezas, una material y una espiritual. ¿En cuál estará interesada nuestro Padre? En la espiritual. No hay que ser demasiado inteligente ni ser erudito en la palabra para entender eso. Cuando el Señor Jesús les habló en las bienaventuranzas, les dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí les dice, ustedes son pobres, pero no son pobres, son ricos. A ver, entonces, Señor, explícame, ¿qué mismo, la pobreza espiritual o la riqueza espiritual? Y entonces ahí es donde la iglesia se equivocó terriblemente. Ustedes sí han oído de la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí, no es cierto? Han oído de la Lady Diana y han oído de la Madre Teresa. Por ahí van las dos, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a la Lady Diana, vamos a la Madre Teresa. Ella tenía una concepción muy especial. Ella entendió cuando la Biblia dice bienaventurados los pobres y se quedó con los pobres y las superdonaciones que le daban millonarias para los niños pobres de Calcuta, ella no les daba nada. Porque decía, si les doy, les estoy quitando la bienaventuranza. Y por eso mantenía pobreza en todos los orfanatos. Les daba lo básico, pero no les daba lo abundante que recibían en donaciones. Tampoco digo que ella se hizo millonaria, porque de hecho vivía austeramente. Ella estaba convencida de que de los pobres era el reino de los cielos. Error, porque esa no era la pobreza de la cual el Señor hablaba. Y luego viene una nueva temporada de la iglesia que dice, tienes que manifestar reino. ¿Dónde están tus millones para que manifiestes reino? Porque si no manifiestas reino, no eres del reino. Entonces dice que le vas a entregar al Señor las riquezas, el honor, la gloria, pero si no tienes riquezas, ni honor ni gloria, ¿qué le entregas? Y esa es una nueva doctrina que está al otro polo de lo que la Madre Teresa de Calcuta entendió. Y entonces aquí viene el ser humano nuevamente. Error. El Señor no está hablando de riquezas materiales. De hecho, el Señor dice, mi reino no es de este mundo. ¿Y las riquezas materiales de qué mundo son? ¿De este o del venidero? Entonces, si el reino de los cielos no es de este mundo, entonces ¿de qué riqueza está hablando el Señor? De las venideras. Y ahí es donde uno tiene que entender que el mandato del Señor en este pasaje nos dice ser fieles hasta la muerte. ¿Por qué? Porque en este tiempo vamos a padecer circunstancias adversas.
Muchas iglesias van a vivir en esta pobreza, no todas. No le estoy diciendo a usted, vaya y venda todo y quédese pobre para que usted sea del reino de los cielos. No, no le estoy diciendo esto. Le estoy diciendo que el Señor da importancia a la riqueza o a la pobreza espiritual. ¿Y por qué en uno dice pobreza espiritual y en otro le dice eres rico espiritualmente? Porque pasa una cosa que solamente con el Señor puede pasar. ¿Usted alguna vez ha tenido hambre? Pero de esa hambre que duele la panza. ¿Sí ha tenido? ¿Ha tenido sed? De esa que ya se le pegó la lengua al paladar y se empieza a desesperar por sed. ¿Alguna vez se ha desesperado por sed? Acuérdese. ¿Alguna vez no comió y no bebió nada y usted ya siente hasta que se desmaya, que ya le bajó la presión y dice un chocolate, aunque sea un chocolate? Aunque sea. Ok, si ha sentido esa hambre, esa sed, cuando usted come y toma agua, ¿qué siente? Y se llena la barriga, come un montón, después de semejante hambre, le dan un churrasco de esos, pero como que para salvar a un náufrago. Usted come y se llena la panza y dice, ya no quiero más, no me den más. Y le dicen un poquito más y usted dice, no, por favor, ya no más. Eso es en lo físico. Pero el hambre y sed espiritual es al revés. Usted tiene tal hambre del Señor, tal desesperación por su presencia, como el salmista dice, ¿cuándo vendré y me presentaré? Yo pregunto, David, ¿adoraba al Señor? En los salmos se entiende que David estaba metido en la adoración ahí entre las ovejitas, con su arpa cantando, sin internet, sin celular, sin notificaciones que le suenen plin, plin, plin y le distraigan. Estaba tan metido en su presencia que el mismo Jesús habla a través de él y escribe profecías a través de los salmos. Y habla el Padre, y habla el Hijo, y habla el Espíritu Santo a través de Jesús. O sea, por favor, dígame si David no estaba conectado con el Señor. Él sentía realmente que temblaba la tierra. Él sentía realmente que el Espíritu de Dios se metía tan fuerte en él que destrozaba con sus manos osos y leones. Pregunto, ¿estaba David conectado con el Señor? ¿Saciado hasta el tuétano de su presencia? ¿Sí o no? ¿Y por qué dice así como el siervo brama por las corrientes de las aguas? Clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Porque cuando una persona tiene hambre y sed del Señor, en lugar de quedarse saciado, se queda con más hambre. Esa es la característica del hambre y de la sed del Señor. Y esa es la característica de la pobreza y la riqueza espiritual. Tú tienes tanta necesidad del Señor, sabes que no puedes sin Él, que no puedes respirar sin Él. No estoy diciendo frases bonitas, sino de verdad que sientes cuando estás necesitado de Él, que tu alma se desgarra porque le necesitas. Y ya cuando sientes que Él inunda tu habitación, sientes ese estremecimiento de cabeza a pies, de pies a cabeza. Y lo único que te queda es llorar y te rindes de rodillas. Le dices, Señor, ni siquiera sé qué decirte. Así como cuando el Señor inundó el templo de Salomón, los sacerdotes tuvieron que salir porque la gloria de Dios llenó la casa. Si el Señor te ha visitado de esa manera y en esa magnitud y te quedas sin poder siquiera hablar, en ese momento estás saciado del Señor, pero no quieres irte. No quieres que se acabe. Quieres continuar. Y cuando ya pasó el momento, tuviste que levantarte, ya te toca tus actividades. En el día estás, ¿cuándo llegaré? ¿Cuándo volveré? Quiero otra vez oler, quiero otra vez sentir, quiero otra vez disfrutar, quiero otra vez estar con Él. Cuando el Señor te da esa pobreza espiritual, eres rico porque estás siendo lleno de Él, pero a la vez quieres más. A eso se refiere. Eres pobre en lo material, pero eres rico porque en lo espiritual estás lleno. Ahora, no es que es necesario ser pobre materialmente para tener riqueza espiritual, porque vamos a la realidad de esta vida. Hay personas que tienen muchos recursos, muchísimos recursos,
y tienen hambre y sed de Dios. Y hay personas que tienen muchísimos recursos y ni se acuerdan que Dios existe. Y hay personas que tienen pocos recursos y tienen hambre y sed del Señor. Y hay personas que tienen pocos recursos y son orgullosos y no quieren saber nada de Dios. Así que la riqueza material no es lo que mide este punto. Lo que mide este punto es la riqueza o la pobreza espiritual. Esa constante necesidad del Señor, que mientras más hambre tengo, el Señor más me sacia y más hambre vuelvo a tener. Mientras más pobre me siento, incapaz de vivir, de respirar, de decidir, de sentir, de levantarme cada mañana sin Él y acabar el día con Él. Y solamente así me siento necesitada absolutamente de su presencia. Busco su presencia, Él me llena y al otro día vuelvo a tener otra vez necesidad de Él. A eso se refiere. Y esta iglesia vivía en condiciones muy duras. Sin embargo, tenían esa necesidad absoluta del Señor. Y ahí es donde el Señor Jesús les dice, Él se presenta de esta manera impresionante. El Señor se presenta y le dice que Él es el primero y el último. Vámonos al primer versículo, que era el 8, ¿cierto? El primero, dice el Señor Jesús, se presenta a Él como el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir. ¿Por qué se le presenta así a esta iglesia? Primero porque nosotros como iglesia tenemos que entender algo. Y aunque este mensaje es para una iglesia perseguida, diferente a lo que nosotros vivimos hoy con libertad, al final de todos los mensajes dice la palabra que el que tiene oídos, oiga lo que le dice a las iglesias. O sea, que aunque tú te puedes identificar, gloria a Dios, seríamos como Filadelfia, bendito sea el Señor. Pero tienes que escuchar lo que el Señor dice a todas las iglesias. Así que tenemos que escuchar lo que le dice a Esmirna. Le dice, yo soy el primero y el último. Se está presentando Jesús como Dios verdadero. Porque hoy en día el mundo, no sé si ustedes han escuchado que la ciencia ya está diciendo, sí, Dios creó el universo. ¿Ustedes se han oído? Los científicos antiguos decían, los de un buen tiempo atrás, no, que es absurdo, que es una locura creer en Dios, es una locura creer en un creador, es la ignorancia lo que lleva a la gente a pensar que hay un creador. Pero los científicos hoy en día, mientras más investigan, mientras más se meten en la parte científica, se están dando cuenta que es imposible que haya sido una casualidad, que hay un diseño superior a la mente humana, grandemente superior. Y entonces ya están aceptando que hay un creador. Ya dicen, cada científico dicen, sí, es Dios, 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 Dios. Más bien ahora les dicen a los científicos que piensan que no, les dicen, es necio pensar que no. Ya cambió la cosa, ¿verdad? Y nosotros decimos, aleluya, ya se están dando cuenta de que hay un Dios creador. Pero ahora el conflicto, según la palabra, no es que haya un Dios, que haya Dios. El conflicto es que Jesús sea Dios. Entonces ahí es donde se hace todo diferente, porque la verdadera necesidad del ser humano es entender que Jesucristo es Dios. Dios hecho carne que vino y habitó entre los hombres y que vimos su gloria, la del unigénito, lleno de gracia y de verdad, y que Cristo murió, que Cristo resucitó y que hoy está sentado con Dios Padre, gobernando, y todo principado, toda potestad, todo lo que existe está bajo sus órdenes, ¿ok? Está bajo su señorío. Ese es el conflicto hoy. Así que ese es el mensaje que nosotros como iglesia tenemos que entender y hacer entender al mundo. Jesucristo es el Señor. Y Él se presenta así ante una iglesia a la cual le tenían totalmente perseguida. Él es el primero y el último. Y cuando la palabra del Señor dice el primero y el último, no se refiere como nosotros entendemos. Si nosotros nos vamos a las matemáticas básicas, ¿cuál es el primero? El 1. ¿Cuál es el último? El infinito. No tenemos cuál. El Señor nos está diciendo esto de una manera que podamos entender más o menos lo que la eternidad significa. La eternidad no significa un montón de días antes de hoy y un montón de días después de hoy. La eternidad significa no hay días, no hay tiempo marcado como el que está en esta tierra.
Es el siempre sin días y el siempre sin fin. No sé si me logré explicar, pero el asunto es que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, no está sujeto al tiempo. Nosotros somos sujetos al tiempo. El Señor en el Génesis nos enseña que Él creó el tiempo para que nosotros vivamos en Él. Y Él puso un tic-tac, para que nosotros tengamos noción del tiempo. Y el tiempo solamente ejerce su función en esta carne y en este tiempo. Pero para nuestro Señor Él es eterno. Es decir, no hay días, montones de días antes, ni montones de días después. Él está. Y así mira Él tu vida. Él no te conoce como estás hoy, solamente. Si podríamos explicarlo, es como que hay un panorama de tu vida. ¿Se han visto las fotos panorámicas, cierto? Que usted empieza a tomar aquí, se da la vuelta así, y tomó todo lo que vio, todo su entorno lo vio. Así ve tu vida. El Señor te ve en la eternidad, cuando estabas dentro de su corazón. Porque Él se dice que te escogió antes de la fundación del mundo, ¿o no? Dígame si me estoy inventando, me avisa, los que conocen de la palabra, me dicen, no, pastor, así no es. Dice el Señor que Él te conoció desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y vas a estar con Él para siempre. O sea, eternidad hay ahí. Y entonces el Evangelio de Juan nos enseña, y dice el Señor en el Evangelio de Juan, que en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Es el verbo hecho carne. Es el logos del Señor. Muchas veces como iglesia nos han enseñado también que desechemos de logos porque tenemos que vivir solo en rema. Y a algunos les hablé en chino, les explico. Logos es la palabra escrita, rema es la palabra vivida. Cuando el logos se hace vivencia, hablamos del rema. Y está bien. Eso es una manera de entender y explicar que la palabra no es solamente algo escrito, sino está escrito para que lo vivamos. ¿Ok? Pero sin logos no hay rema. Así que cuando usted en la iglesia le digan solo rema, no, ese rema no era. Se están olvidando de que debe haber un logos para que pueda ser rema. Y cuando en el Evangelio de Juan dice, está escrito, la palabra original dice logos. Cuando el logos, en el principio era el logos. O sea, Jesucristo es esa palabra escrita, que solamente cuando lo vivas en tu corazón, en tu vida diaria, cuando le invites, cuando tengas hambre y sed de Él, ahí se vuelve esa palabra vivida en ti. Entonces el Evangelio de Juan nos enseña, el apóstol Juan entendió la eternidad de Cristo y nos da como arranque de su Evangelio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Suena como trabalenguas, ¿no es cierto? Para la próxima semana les tomo la lección de este versículo. Suena un trabalenguas, pero es una hermosa verdad. Jesucristo se presenta ante la iglesia perseguida y le dice, tranquilo, yo sé desde el principio hasta el final. Yo soy tu principio, yo soy tu final. Cuando tú estabas en pecado, yo estuve contigo. Ahora que te has arrepentido, estoy contigo. Y mientras vayas creciendo en mí, yo estoy contigo. Y cuando te mueras, yo voy a estar contigo. Y eso dice el Señor a las iglesias. Y luego el Señor dice, ¿cuál nos toca? ¿Qué versículo me toca? 9. Déjenme, que me perdí. Bien, espérenme que me pasé algo. El Señor es soberano. Y le dice, y el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué les dice esto? Porque estaban en amenaza de muerte. ¿Por qué les dijo? Van a morir. Muchos de ustedes van a perder la vida por mi causa. Pero tranquilos, yo morí y hoy estoy vivo. Mis amados, yo sé que en muchas ocasiones el hablar de las cosas que vienen en adelante, después de esta vida, parece como que no tiene sentido hoy que tenemos problemas. Yo sé que usted podría haber necesitado que hoy le hable de algo que le hace falta en su corazón. Me están maltratando en casa, ¿qué hago? Y usted me habla de la eternidad. ¿De qué me sirve la eternidad si hoy es lo que necesito? Es hoy. Hoy hay que pagar el arriendo, pastora. ¿Cómo me viene a hablar de la eternidad? Yo sé que puede sonarle así, pero quiere que le diga algo espectacular.
Lo que usted está viviendo aquí, comparado con la eternidad, es un suspiro. Haga así. Ya, se acabó la vida. ¿No es más importante ocuparse de lo que es más grande que lo que es un suspiro? Pero es que eso nos pasa. Y ahí es donde nosotros entramos y nos podemos ubicar un poquito en Esmirna. Porque para nosotros las dificultades no es que nos encarcelen por Cristo. Para nosotros hoy nuestras dificultades no es que nos prohíban adorar. No es que nos metan a la cárcel por llevar una Biblia. Igual no la llevamos, pero que nos metan a la cárcel por la Biblia. Que no nos podamos congregar porque nos van a acusar. No es que nuestras familias nos van a rechazar, porque eso le pasaba a la iglesia de Esmirna. Alguien era cristiano y toda la familia le daba la espalda. A veces pasa eso, también aquí. A más de uno de nosotros, la familia nos hace a un lado porque somos cristianos. Nos invitan a reuniones que ya no podemos participar y nos dicen, ya te hiciste aburrido. ¿Dónde está la alegría que tenías antes? Pandereta nos dicen. ¿Qué más nos dicen? A mi esposo le decían en la universidad pastorcito. Y dije, pastorcito, ahora fue profético. Le decían hermano apartado. ¿Qué más qué no nos dicen? Fanáticos, ridículos. Yo me acuerdo al inicio de mi vida cristiana, yo quería cantar con todas mis fuerzas, pero me daba vergüenza. Entonces, así más o menos como algunos de ustedes, la única razón de mi adoración. Hasta cuando leí en la palabra que decía, quien se avergüence de mí, yo me avergonzaré delante del Padre, de Él. Si tú no te avergüenzas de mí, yo no me avergonzaré de ti. Me dio un escalofrío desde aquí hasta el talón. Dije, Señor, perdóname. Así que a partir del siguiente servicio, en ese tiempo que éramos puros jovencitos, dije, voy a bailar con todas las fuerzas de mi corazón. Si cuando estaba bailando el menéalo un poquito, ese es de mi tiempo, ¿no? Bailaba, lo meneaba con todo el corazón. Dije, no, Señor, para ti, esto es para ti. Ese es del abuelito del reggaetón. Entonces voy a bailar para ti. Y ni saben dónde hicieron la siguiente reunión. En un parque público. Dije, ay, Dios mío. Y empecé a dejarlo todo, mi vergüenza, porque él se iba a avergonzar de mí si yo me avergonzaba de él. Y hoy estaba sentada ahí alzando las manos, decía, qué bueno, el barrio entero me está viendo ahí, alza las manos. Ya me iba a levantar así. No, tenía que poner la música, las letras. Bueno, el Señor Jesús le dice a esta iglesia sufriente, le dice, yo morí, pero estoy vivo. Y luego les advierte, vamos a seguir avanzando. El Señor Jesús se presenta como el vencedor de la muerte. Y luego les dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. El Señor conoce. Y uno dice, Señor, si conoces, ¿por qué no me la resuelves? No sé si le ha pasado a usted eso por la cabeza. Señor, si hay tanta hambre en África, si hay tantos niños que mueren en las calles de necesidad, ¿por qué no haces nada? ¿Le ha preguntado esto al Señor? ¿Qué le ha respondido? No me ha respondido nada. Ay, tiene que meterse en la presencia hasta que le responda. Señor, ¿Dios responde? Sí responde. ¿Y quiere que le responda esto para que no se quede ahí con la duda? Si no me dicen, yo sigo. Vamos. Digo, ya, a ver. Solo porque la Gladysita me dice. El Señor nos advirtió que este mundo está gobernado por Satanás. Por encima de Satanás está Dios, por supuesto. Nada se le escapa de su mano. No es que Dios y Satanás están peleando por nosotros. No, ya estamos ganados. Somos de Él. Pero por causa de la desobediencia del hombre, no por causa de que Dios sea malo, por causa de la desobediencia del hombre se le entregó este gobierno temporal a Satanás. Y es más, en el Apocalipsis dice que todavía no está del todo suelto, que va a llegar un tiempo que va a ser soltado completamente. ¿Se imagina ese tiempo? No se lo imagine porque dice el Señor que nos va a librar de ese día de la ira. Amén. Entonces, este mundo está bajo el maligno. Le ha sido dado por parte del Señor autorización para muchas cosas. Entre esas, destrucción, muerte, hambre,
todo eso. Pero el Señor dijo, vengan a mí y yo les proporcionaré todo lo que necesitan. Entre esas, vestido, alimento, sustento, todo. No se imagine que le va a dar el BMW. No digo que no lo puede tener, sí lo puede tener, pero si se lo da va a ser con un propósito. ¿Cuál es el problema que nosotros queremos para nuestros deleites? Agarra el BMW y se va a conquistar a todas las chicas del barrio. ¿Se lo dio Dios o quién se lo dio? Pilas con eso. Entonces, cuando el hombre se acerca a Dios, la historia cambia. Porque es más o menos como esto. Le voy a poner un ejemplo. La cortina. La bendición está atrás de esa cortina. Y yo decido, ¿a dónde me voy? ¿Me quedo aquí o me voy allá? Me voy allá, porque ahí está la bendición, el lugar secreto donde mi Señor me da todo. Me escondo debajo de sus alas. En Él estoy seguro. Él es mi escudo, mi adarga, mi verdad. Él es mi torre fuerte y todo lo que como cristianos no sabemos hasta de memoria. Que lo vivamos es otro asunto. Entonces, ¿qué pasa? El mundo no conoce esa cobertura de nuestro Señor. Por eso no se acerca. Y cuando no se acerca, no recibe la provisión que de Dios tiene que recibir. Dios es abundante y tiene para todos. Pero el hombre no se acerca a Dios, entonces la condición no se da. Por eso es que hay hambre en el mundo, porque prefirieron las tinieblas en lugar de la luz. Por eso es que usted dice, pero ellos no saben. Exacto. ¿Usted qué tiene que hacer? Hacérselo saber. Pero yo les digo y se apartan, eso ya no le corresponde a usted. Usted lleva el mensaje, la gente decide. Punto. Quien le convence ya es el Espíritu de Dios en la medida que la persona abra su corazón. ¿Me expliqué? Por eso hay tantas dificultades. Por eso incluso la iglesia cristiana padece muchas cosas que no debería padecer. Porque queremos, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, pero no me pidas nada, Señor, porque yo quiero seguir en la vida loca. Entonces Dios no le da porque sabe que le va a destruir. Y luego usted le dice, Señor, pero ¿por qué no me diste? Ponte pausa. Te acercas al Señor por necesidad y pides conforme a tu necesidad. Pero la condición es que te acerques con rendición. Porque cuando tú le rindes, Él te da. Entendimos al revés la cosa. Señor, dame. No, Señor, toma. Señor, lléname. No, Señor, vacíame, porque te necesito. Estoy tan llena de cosas, estoy tan llena de distracciones, tan llena de amargura, tan llena de resentimientos, tan llena de mi yo, que no me puedes llenar. Para que el Señor te llene, te tienes que vaciar. Para ser rico, tienes que ser pobre. Y cuando ya te sientas rico, vuélvete a sentir pobre otra vez. El Señor te dice, diga el débil, fuerte soy. Porque su poder se perfecciona en la debilidad. Pero nos empecinamos en ser fuertes delante del Señor. Cuando te acerques al Señor, acércate en esta actitud. Señor, aquí estoy, no tengo nada, no sé nada, Señor. Derrumba mis argumentos, derrumba mis esquemas. Yo creo que estoy haciendo bien, pero no sé si estoy haciendo bien. Señor, yo no sé, tú lo sabes. Rómpeme, quebrántame, hazme trizas. ¿Usted lo ha hecho así? Oh, Señor, bendíceme, Señor, levántame, Señor, protégeme, Señor. No digo que esté mal pedir, pero empieza rindiéndote para que puedas ver la bendición del Señor y su protección y su llenura y etcétera, etcétera. Esa era la respuesta. Continuamos. El Señor conoce el sufrimiento de la iglesia. Y ahora esta iglesia tan especial, el Señor le permite sufrimiento. Y si usted se da cuenta y leemos todo el mensaje, a esta iglesia no le reprocha nada el Señor. A una le dice, has dejado el primer amor. Y hay un contraste con creo que es la Odisea. Con la iglesia la Odisea le dice, tú crees que eres rico y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. O sea, era una iglesia que se sentía poderosa. Y le dice, yo te digo que eres un pobre, ciego, desventurado, desnudo, no tienes nada. Porque cuando nosotros nos apreciamos a nosotros mismos, nos podemos equivocar. Por eso es que hay que venir donde el Señor, Señor, yo no sé qué soy. Tú conoces, examíname. Señor, sácame todo lo que no es tuyo.
Señor, líbrame de los pensamientos torcidos que tengo. Pero si yo me acerco diciendo, Señor, he venido aquí, soy tu hija, aleluya. Y como tu hija merezco todo lo mejor, que se abran los cielos para bendecir. No te digo que está mal pedir, pero ¿con qué actitud te acercas al Señor? Y esta iglesia se acercaba con esa actitud, Señor, ayúdanos, no tenemos nada. Necesitamos de ti. Para caminar en la calle necesitamos tu protección. Para hablar de ti necesitamos tu dirección. Cuando estuve en Argentina con Marcos Bruneda, allá en ese evento tan bonito, hubo un testimonio muy impresionante de una de las iglesias perseguidas, como Esmirna. Y esta persona decía que para evangelizar, ¿sabe cómo hacían? Que oraban al Señor, ayunaban, oraban y le decíamos, ¿cómo hablamos? ¿A dónde hablamos? ¿A quién hablamos? Porque podían acercarse donde una persona y decirle, yo quiero hablarte de Jesucristo, y esa persona le denunciaba e iba preso, torturado y posiblemente muerto. Así nomás pasa. Y esta persona decía que oraban y pedían al Señor, dinos a quién. Y se subían en el metro por horas hasta que el Señor le diga a tal persona. Y dice que se sentaban ahí, oraban y mientras oraban, sentían eso de ir hacia una persona que estaba ahí en el metro y se levantaban y le decía, va a haber una reunión mañana a las 5 de la tarde, donde el Espíritu te diga, porque no podían dar direcciones, porque si daban direcciones les caían ahí, los mataban. Y le decía eso. Y ya. Y cuando llegaban a la reunión, contaban que Dios les decía, camina por aquí, ve por allá, y les hacía llegar a la dirección, a la hora y el momento de la reunión, y se convertían a Cristo. Entonces yo hago una pregunta, a ese nivel para escucharle al Espíritu, ¿qué es lo que estas personas tenían que hacer? Saber que tienen la necesidad profunda de ser dirigidos en cada uno de los pasos que el Señor les iba dando. Y ese era uno de unos cuantos testimonios, ¿no, Pauli? Muchos testimonios de esos. Que les hablaba Cristo, se les aparecía en los sueños. ¿Por qué no había otra manera de evangelizar? Porque era peligroso. Ahora pregunto, ¿a usted qué le impide evangelizar? ¿Quién le va a llevar preso? Pero no quiero hacerle sentir culpable porque nosotros tenemos otra historia de persecución diferente. Y esto me llevó a reflexionar por un asunto. No recuerdo quién fue, que oraba por una persona que estaba en una iglesia perseguida. O sea, se reunieron en un lugar X, un pastor de la iglesia aquí en América, que es libre para predicar, y un pastor que venía de uno de los lugares de persecución. Y el pastor ahí todo le había invitado y le decía, vamos como iglesia a orar por usted, que es la iglesia perseguida. Y vamos a orar porque puedan evangelizar, porque no sean, para que tengan la fuerza, los que están presos salgan de la cárcel, para que puedan hacerlo. Y el otro, claro, gracias, y oraron con fervor, Señor, manda a tus ángeles y bendice y prospera la iglesia. Y él, amén, amén, amén. Y cuando terminaron le dice, ahora permítame orar a mí por ustedes. Y el otro se queda sorprendido, le dice, sí, ¿por qué? ¿Cómo ustedes logran con todo lo que tienen que les distrae? Y el pastor empezó a orar, dice, le explica, ¿no? Le dice, nosotros no tenemos internet, no tenemos redes sociales que nos distraigan, no tenemos una agenda tan acelerada como las de ustedes. Nosotros lo que tenemos es que estar encerrados, orando y clamando, y entonces nosotros podemos resistir todo. Ustedes no pueden hacer eso. Así que el pastor dijo, bueno, oren por mí, y él empezó a orar, Señor, por esta iglesia que está libre, libre en nombre y libre con leyes, pero presa en el corazón. Están cautivos porque tienen redes sociales que los tienen cautivos. Están cautivos por horarios extenuantes de trabajo. Están cautivos porque ganarse la vida y tener todas sus comodidades les saca de tu presencia. Señor, ten misericordia de esta iglesia que tienen basura como música. Los jóvenes están perdidos en tanta cochinada del mundo y las garras de Satanás los tienen cautivos. Señor, sácalos de esa cautividad. Hazles conscientes de la cautividad en la que ellos están. Porque nosotros estamos conscientes de la cárcel que tenemos, pero ellos no.
Y el pastor se quedó en estado de shock diciendo, no sabía que estábamos en cautividad. Y ahí es donde el mensaje de Esmirna para nosotros nos cae como anillo al dedo. Cuando una persona está en la cárcel es fácil saber que está en la cárcel. Pero cuando alguien está en cautividad espiritual, no necesariamente se nota. Y ahí es donde la dependencia de nuestro Señor es fundamental. Y ahí es donde el Señor nos dice a nosotros ese mismo mensaje. Yo soy el que está vivo. Estuve muerto, pero estoy vivo. No temas lo que vas a sufrir. ¿Qué estás sufriendo hoy por Cristo? Por Cristo. No por tus malas decisiones. No por tus circunstancias. No por lo duro de la vida. Por Cristo. Si estás sufriendo por Cristo, el desánimo de tu familia, dice el Señor, sé fiel hasta la muerte. ¿Qué pasaría si el Señor le da el privilegio de morir por él? Porque es un privilegio. Eso no le da el Señor a cualquiera. Así que si el Señor a alguno de nosotros nos da el privilegio de morir por él, usted no le rehúya a la muerte. Hay tantas historias especialmente de un pastor con su familia. Lo pusieron a la muerte a él y a sus hijos y a su esposa. Y los iban a enterrar vivos. Había un hueco y estaban ahí toda la familia, 2 niños pequeñitos, la esposa y el pastor. Y empezó a decirles, digan que nieguen a Cristo, renuncien a la fe, cierren la iglesia y se salvan la vida. Y delante de toda la congregación, ¿no? Y le empezaron a botar tierra. Y dice que cuando empezó a ver que el niño más pequeñito le cubría la arena, la tierra, él ya iba a decir que no. Y dice que la esposa le detiene y les dice, niños, hoy cenaremos con el Señor. Y les empieza a hacer a cantar a sus chiquitos la canción que cantaban siempre que estaban en la iglesia. Tal vez para hoy sería, Él es todo poderoso, Él es grande y majestuoso. Y de pronto la voz del chiquitito dejó de cantar. Y luego de la niña y luego de la esposa. Y murieron por Cristo. Y luego de eso se levantó un avivamiento poderoso en esa ciudad. Si el Señor te da la oportunidad de morir por Él, no le rehuyas. Pero hay una muerte más sencilla que el Señor nos da. La muerte del yo. No temas lo que vas a padecer. Porque cuando estés padeciendo te vas a acordar que tienes que morir a tus propios deseos. Tienes que morir a tus decisiones, a tus placeres. ¿Qué tan difícil es cerrar esto y decir voy a estar con mi Señor 30 minutos en lugar de estar 30 minutos así? Dígame si se me pasa, no se nos pasa horas así. 30 minutos con mi Señor, 1 hora, 2 horas, lo que puedas. Pero para eso es necesario morir. Morir a tu yo. Morir a tus deseos, a tus planes, a tus proyectos. Y no te digo con eso que te vas a quedar sin nada. De hecho, lo vas a ganar todo. Porque el Señor dijo, busca primero mi reino. Y las demás cosas serán añadidas. Sigue siendo vigente esa palabra. Como iglesia, lo mínimo que tenemos que hacer es morir. Morir. Cada día. Y quiere que le diga una cosa, no es fácil hacerlo. Pero usted le va a decir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a morir. Llévame a morir a mis deseos. Llévame a morir a lo que quieres que muera. ¿Qué quieres que muera, Señor, en mí? ¿Qué quieres, Señor, que muera? ¿Mi desánimo? ¿Mi inconstancia? Porque esto es un nivel más alto que solo el primer amor. No digo que sea pequeño el primer amor, sino que este es un amor maduro. Un amor que se ha fortalecido en el tiempo, que está dispuesto hasta morir por Jesucristo. No es sencillo, pero es necesario. ¿Qué significa fidelidad? Porque dice aquí, sé fiel hasta la muerte. ¿Qué significa fidelidad? A ver, cuénteme. ¿No traicionar?
Fidelidad significa ser igualito al original. Igualito al original. ¿Quién es el original? Jesucristo. ¿No han oído que saca una copia, fiel copia del original? ¿Sí han oído eso? ¿Por qué le llaman fiel copia a una copia? Porque está igualita, sin alteraciones a lo que era el original. Usted tiene un diseño original. Usted fue diseñado por Cristo. ¿No escuchábamos en Juan lo que decía? Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que existe fue hecho sin que Él haya sido hecho por Él. O sea que usted es un diseño de Jesús. Jesucristo te diseñó. Si hay algún diseñador por aquí, algún arquitecto, alguien que trabaja diseño gráfico, eso también es de diseño, ¿no? Como Julito entiende de esto más que yo. ¿Cómo empieza su trabajo, Julito? Una pantalla blanca, una hoja en blanco. Y empieza a ponerle su creatividad. Así te diseñó el Señor. Puso su plano ahí y dijo, le voy a poner estos ojos, esta nariz, le voy a poner estos pelitos y le voy a poner un corazón así, le voy a poner este diseño y le voy a hacer de esta manera y te hizo perfecto. Y el Señor te hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Así te hizo el Señor. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos a este punto? Porque por todo el tiempo que estuviste separado de Él, fuiste cambiado. Entonces cuando tú le dices al Señor, transfórmame, renuévame, le estás diciendo, vuélveme al original, vuélveme al diseño. Este carácter del caramba que tengo, no era tu diseño, Señor. Me diste un carácter templado, pero no para maltratar a la gente, sino para honrarte a ti. Sé fiel hasta la muerte. Pase lo que pase, sé fiel. Te diga el Señor que sí, sé fiel. Te diga el Señor que no, sé fiel. Te diga el Señor espera, sé fiel. Te diga el Señor vas a vivir 100 años, sé fiel. Te diga el Señor te voy a llevar a los 40, sé fiel. Te diga el Señor va a ser fácil congregarte, sé fiel. Te diga el Señor va a venir una dictadura y no vas a poder congregarte, sé fiel. Te diga el Señor tengas mucho, sé fiel. Te diga el Señor ten poco, sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué te dice el Señor si eres fiel hasta la muerte? Yo te daré la corona de la vida. Esta iglesia es Esmirna. No le reprochó nada el Señor. No le dijo, no has cumplido esto, no toleras a Jezabel. No le dijo tal y cual cosa como el resto de iglesias. Solo hay dos a las que el Señor no les dice ningún reproche. Es Esmirna y es Filadelfia. Y es que Esmirna la padecía duro la vida. Y el Señor dice, al que más le da, más le demanda. A esta iglesia no le demandaba más que ser fiel. No le demandaba nada más que ser fiel, porque ya la estaba pasando difícil. Yo no sé cuánto sabes del Señor. Yo no sé cuánto el Señor te ha buscado, pero lo que sí sé es que en la medida que vas creciendo y más facilidades te da el Señor, más te demanda. ¿Tienes Biblia en tu casa? ¿Sí tienes Biblia en la casa? ¿Cuántas tienes? ¿Más de una? ¿Tienes celular? ¿Tienes internet, acceso de internet por lo menos 1 hora al día? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Qué te demanda el Señor respecto de la palabra? Que la leas, que la aprendas, que la estudies. Hay diccionarios bíblicos a tu alcance. Hay países en los que no tienen esto. Así que estos países con que le acepten a Jesús, Dios no les va a demandar más. Pero y a ti y a mí, que tenemos todo, ¿qué nos va a demandar el Señor? Sé fiel hasta la muerte. Ahora le damos gracias al Señor por darnos todo lo que nos ha dado. Pero nos vamos a quedar hambrientos por todo lo que nos falta recibir. Amén. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies.